Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de Aprende en Casa Tlaxcala, Educación Inicial. El día de hoy tengo el gusto de presentar a mi compañera Yadira Benítez. Ella es agente educativo de CAI. Hola Yadi, ¿cómo estás? Hola Rosy, muy bien. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Yadira Benítez Camacho y yo, al igual que la maestra Rosy, soy agente educativo de UNCAI. Rosy, es un placer compartir contigo esta emisión. Muy bien, Yadi, bienvenida. Estoy muy emocionada por saber cuál es el tema que vamos a tratar este día. Seguramente será un tema muy interesante. Así es, Yadi. Fíjate que vamos a hablar uno de los fundamentos de la educación inicial de los primeros años de vida. Hoy hablaremos sobre el lenguaje y la comunicación en niños de 0 a 3 años. Muy bien, Yadi. Muy bien, pero antes de comenzar con nuestro tema, es importante recordarles a todos los que están allá en casita, recordarles que en las pantallas estarán nuestros números disponibles por si ustedes tuvieran alguna duda, alguna pregunta o algún comentario que hacer a lo largo de nuestro programa. Así es, y damos la bienvenida, como cada semana, a la intérprete de lengua de señas mexicana, Miroslava Amador. Muchas gracias. Muy bien, ahora sí, vamos a iniciar nuestro programa. Rosy, ¿tú sabías que el lenguaje y la comunicación están presentes en la vida de nuestros bebés desde que están en el útero de su mamá? Fíjate, Yadi, que algo muy interesante y emocionante para los papás es que desde las 20 semanas de gestación, el bebé, el sentido auditivo del bebé ya está desarrollado y empieza a escuchar sonidos a través del líquido amniótico. Incluso desde el 6º mes de gestación, el feto está enfocado en vigilar o estar atento a los sonidos lingüísticos que le resultan esenciales y bueno, que se les van haciendo un poco más se va familiarizándose con ellos, por ejemplo, la voz de mamá, la voz de papá y obviamente de la lengua, que próximamente será la suya. Así es, Yadi. Fíjate que algo muy interesante es que, no sé si tú lo has observado, pero muchos papás y mamás les hablan a la pancita a la mamá y ellos escuchan perfectamente bien. Aún no conocen la lengua como tal, pero escuchan los sonidos. Entonces te invito a ver la siguiente cápsula para que nos hablen un poquito más acerca de este tema. ¡Vamos! Hola mi vida hermosa, sé que estás muy contenta dentro de la pancita de mamá, pero ¿sabes? Yo ya tengo muchas ganas de conocerte, de saber cómo son tus ojos, tu boquita, tus manitas y que eres un angelito muy bonito. Estamos muy emocionados y esperando tu llegada. Te voy a leer un fragmento de un cuento como cada noche y este se llama Un poquito más. Un día de mucho sol y con muy pocas nubes, un elefante despampanante se empeñó en subirse a un árbol grande que había a la mitad de una montaña. Se agarró de la rama más fuerte que el sol y empezó a balancearse alegremente mientras cantaba. Un elefante se balanceaba de una rama en la montaña. Es hora de ir a dormir, mi vida. Que descanses. Dejamos el cuento para mañana. Ala, ro, ro, niño. Ala, ro, ro, ro. Duérmase, mi niño. Duérmase. Y aunque el feto no comprende aún el contenido de lo que se le está diciendo, él es capaz de reconocer las melodías y los ritmos de la lengua de sus papás. Algo muy importante que tenemos que mencionar es que el lenguaje no solo son palabras. Recordemos que el bebé empieza a leer el mundo a través de gestos y de muecas que hacemos con la cara. Así es que todos estos estímulos vienen desde la parte táctil, visual, afectiva y contextual. Todo esto es tan importante como las palabras. Se puede decir que inicialmente el bebé piensa que las caritas de mamá, de papá y de los familiares o incluso de los cuidadores resultan ser un libro abierto para él. Estos libros ellos los comprenden como la manera de comprender el mundo que los rodea. Recordemos que el bebé es un lector por excelencia y puede ser un lector visual, emocional y sensorial. Mira, veamos las siguientes imágenes.
Como nos dimos cuenta en estas imágenes, los bebés leen el mundo y esta es una experiencia básica al acceso al lenguaje, relacionada profundamente también con lo que es el apego y la construcción psíquica. Una forma prelingüística de comunicación es el balbuceo, que constituye una función vital para sintonizar el sistema articulatorio con las particularidades de la lengua materna y que constituye una forma maravillosa de exploración, aprendizaje, vínculo y juego verbal para los niños pequeños. Así es, Yadi. Ahora vamos a ver la siguiente cápsula que nos habla de cómo se aprenden las diferentes estructuras del lenguaje. Hola, mi nombre es Reina Mejía Bonilla, agente educativo de CAI. En esta cápsula les voy a platicar acerca de cómo los niños y las niñas aprenden las estructuras del lenguaje. Con el fin de comenzar a construir el vocabulario, el bebé y el niño pequeño depende casi por completo de aquello que oye, es decir, del intercambio y de las oportunidades de entradas lingüísticas. Los niños descubren en esos intercambios cómo se separan las palabras y cómo se construyen las oraciones, siendo estas ciertas regularidades en las formas activas de la lengua. Por ejemplo, la regularización de los verbos. Cuando los niños dicen yo no sabo, están haciendo un gran ejercicio con el lenguaje, están pensando, abstraen reglas y las aplican a sus propios actos del habla. Esto es un proceso en el fortalecimiento de su inteligencia. Por eso es preferible no corregirlos en ese momento, sino permitir que ellos mismos sean quienes perciban que no todos los verbos se conjugan regularmente y así ejerzan pleno derecho a la construcción del conocimiento. Las interacciones con los adultos son tan importantes como las interacciones entre los niños. El juego espontáneo, sin intervención del adulto, es una forma de favorecer los intercambios lingüísticos entre los niños. Cuando los niños arman sus propios juegos dramáticos y deben ponerse de acuerdo en los roles, tiempos y temas, se ven impulsados a poner en práctica gran cantidad de acciones propias del lenguaje y la conversación, además de los turnos de habla y la necesidad de empatizar, negociar, renunciar a sus impulsos, entre otros. Las palabras son arbitrarias y a la vez convencionales. Esto quiere decir que un carro se llama así, pero podría llamarse de cualquier otra manera. A la vez es necesario entrar a la convencionalidad para ser capaces de comunicarse. No se podrían establecer diálogos comprensibles si cada persona nombrara de distinto modo lo que ve. No obstante, ese poder de crear palabras y atribuir sentidos es parte de los juegos creadores con el lenguaje, algo que a los niños se sienten impulsados por su propia necesidad exploratoria. Por lo tanto, deben tener garantizados estos procesos de apropiación lingüística. La variedad de las palabras utilizadas, la cantidad de veces que se les hable y los diversos contextos de diálogo, cuando juegan, comen, se les baña o cambia el pañal, se les lee o cuando simplemente se conversa con ellos sobre las actividades cotidianas, influyen en la mayor o menor riqueza de la propia experiencia del lenguaje. Estas interacciones son fundamentales y constituyen sistemas de apoyo para la adquisición del lenguaje. Muy bien, ahora ya sabemos de qué manera apoyar a nuestras niñas, niños y bebés a aprender las diferentes estructuras del lenguaje. Así es, Yadi. Fíjate que algo importante que tenemos que señalar es que cuando un adulto se encuentra con un niño pequeño o un bebé, cuando se comunica, él modifica su lenguaje de tal manera que a veces llega a decir medias palabras o incluso a balbucear. Todo esto se modifica para que el niño pueda entenderlo. Te invito a ver el siguiente video de cómo los papás le hablan a sus bebés. Mi bebé bonita, ¿quién es la más preciosa? ¿Quién es mi niña hermosa? Sí, tú eres mi niña bonita, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí eres mi niña hermosa? Sí, tú eres mi niña preciosa. Arriba, papá. Vente, papá. Arriba, arriba, arriba. Arriba, mi amor. Échame la pelota. Échala. Véngase. Eso, mi rey. Venga, papá. Venga, papá. Esto que vemos en el video se llama lenguaje maternés. Lenguaje maternés significa no la manera en la que hablan los niños, sino la manera en la que el adulto se dirige hacia el niño, pues para llamar su atención. El lenguaje maternés tiene características prosódicas y de contenido diferentes a las que el adulto interpreta o habla de ellas cuando se está dirigiendo a un adulto o a un niño mayor.
Y esto no es que esté mal, al contrario, le ayuda al desarrollo del lenguaje de los niños y niñas de 0 a 3 años. Podríamos mencionar que el objetivo de este lenguaje es el de establecer una situación comunicativa interesante o significativa para los niños. Así que los invitamos a que allá en casa lo pongan en práctica con sus hijos y sus hijas. Es momento de ir a un corte, regresamos. Bueno, pues ya estamos de regreso, pero antes de continuar, queremos mandar algunos saludos. Mandamos un saludo muy especial a todos los agentes educativos de los diferentes CAIs del estado. Y bueno, continuaremos hablando sobre el tema del día de hoy, que es el lenguaje y la comunicación. Hasta el momento hemos aprendido la importancia que tiene incluso antes del nacimiento. Muy bien, así es, Rosy, pero el lenguaje no solamente nos ayuda para comunicarnos, para conocer o para llamar. Muchas veces el lenguaje sirve para jugar. Hoy les compartimos a ustedes, papás, dos temas muy importantes. ¿Qué es la lengua fáctica y qué es la lengua del relato? Ambas y sus diferencias por la manera en la cual podemos jugar con el lenguaje con los niños. Así es. Fíjate, Yadi, que la lengua fáctica, que es la primera, es la forma más básica del lenguaje. Es el lenguaje cotidiano que nosotros ocupamos, es fluida, es un poco estructurada y obedece a la necesidad de comunicación continua con las diferentes personas con las que estamos. Y bueno, es poblada por omisiones y sobreentendidos. Este tipo de lenguaje no tiene ningún tipo de error, por el contrario, es un modo de acción efectiva para la vida práctica. Ya nos lo dijiste, con los niños y los bebés, este tipo de lengua es la que nos ayuda pues, a comunicarnos con ellos de manera cotidiana o de manera coloquial, por qué no decirlo. Y lo utilizamos en casa con frases como, dame esto, toma, ven, no sé, adiós, vámonos. Y bueno, no se necesita mayor comunicación porque los gestos le dan sentido a estas frases. Pero si entonces este tipo de lengua no nos permite jugar con los niños, entonces la lengua del relato, ¿de qué se trata, Yadi? La lengua del relato es la lengua de la enunciación. Podríamos decir que la enunciación es la manera en la que están escritos nuestros cuentos, pero no los cuentos escritos solamente, sino los cuentos de manera oral, es decir, la manera en la que los adultos les narran, o ahí existe un juego de palabras con las que juegan de manera poética o lúdica con los niños. Así es, los invitamos a ver la siguiente cápsula que nos explica un poco más acerca de esto. Hola, soy Judith Vázquez, agente educativo de CAI, y hoy te voy a hablar sobre la literatura infantil. Leer con un bebé aún resulta extraño en la sociedad actual. Sin embargo, todo el que trabaja con libros, palabras y bebés tiene conocimiento del placer y el interés que ellos muestran tanto por la lectura oral como por los formatos gráficos. La propuesta literaria de Un buen comienzo pone en primer plano el sentido poético de la literatura infantil, sin otra utilidad, nada más y nada menos que la intención de que los niños ingresen en el territorio metafórico, en las entrañas de la poesía y en los enigmas de los libros. Junto con las palabras escritas y a veces antes, llegan los cuentos, juegos y poemas de la tradición oral, una literatura que viaja de boca en boca, gratuita, que recoge la memoria de los pueblos, que se apoyan en las pautas de crianza y que envuelven poéticamente las vivencias de los niños. Estos van desde cantos y arrullos que nos permiten estrechar vínculos amorosos con nuestro bebé, los poemas que abundan en la tradición y para los bebés son maravillas que nos conectan con la literatura y con sus afectos, las retailas que también aparecen en forma de canciones, los cuentos de nunca acabar, las adivinanzas
ingenio y poesía unidas en un juego mental y verbal con afán de resolver lo oculto. Y los trabalenguas forman parte de la literatura oral que los niños necesitan conocer. Así que en casa pueden preparar su baúl de poemas, adivinanzas, retailas y cuentos tradicionales, tenerlos a la mano para la comunicación cotidiana con sus bebés, niños y niñas. Ahora bien, para un bebé, un libro es en principio un juguete, así como las palabras son juguetes. Los bebés se acercan a los libros chupándolos, sacudiéndolos, observándolos, balbuceando, dialogando a su modo con los personajes o las circunstancias que los libros plantean. Paulatinamente, el libro va dejando de ser un objeto juguete, únicamente físico, para convertirse en un objeto estético particular, más ligado a la cultura escrita. Pero si la relación de un niño con la literatura es intensa, siempre queda un fuerte resabio de juego en la experiencia con los libros, porque la fantasía pertenece al territorio del juego y es en sí misma una materia prima del desarrollo lúdico, de la vida imaginaria y de los libros infantiles. Ahora ya sabes qué enriquecedora es la literatura infantil para tus hijos. Hasta la próxima. Este es un ejemplo de literatura oral que, como nos mencionaron en la cápsula, van de generación en generación y forman parte de la tradición de las familias. Por ejemplo, le podemos cantar a nuestro bebé: duérmete mi niño, duérmete mi amor, duérmete pedazo de mi corazón. Este niño tierno se quiere dormir, hágale la cama en el toronjil. Seguro que allá en casa se saben muchísimas canciones más como esta. Los invitamos a que continúen transmitiéndolas y, ¿por qué no?, a que jueguen acompañados de ellas con los bebés, niñas y niños. ¿Qué te parece, Yadi, si invitamos a las madres, padres y cuidadores a que compartan con nosotros en este momento? Se pueden comunicar a las líneas de teléfono que aparecen en la pantalla para que compartan alguna de sus experiencias. Estoy totalmente de acuerdo. Mientras tanto, ¿qué les parece si hablamos un poquito de la literatura impresa? ¿Cuáles son los tipos de libros que podemos ofrecer a nuestros niños? Fíjate, Yadi, que tenemos un sinfín de libros. Por ejemplo, miren, este es un libro de poesía que tenemos. Este, por ejemplo, es un libro de adivinanzas. Este es, por ejemplo, un libro de texturas. Aquí tenemos otro que es un libro de repertorio tradicional. Tenemos... ¡Oh, Yadi! Nos entró una llamada. ¿Hola? ¿Hola? ¿Sí? Bueno. ¿Bueno? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Hola, mucho gusto de escuchar tu voz. ¿Cómo te llamas? Marta. Hola, Marta. ¿Y tú eres mamá, abuelita, tía? Sí, pues sí, ya soy abuelita. Ah, Tengo muy bien. Nos dicen una que nieta de nos 3 quieren añitos. compartir algún cantito. Cantamos: acerrín, acerrán, los maderos de San Juan, piden pan, no les dan, y se sientan a llorar en la puerta del zaguán. Oh, qué bonita canción. Y esa canción yo creo que a todos los niños en casita les gusta, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, y esa canción, por ejemplo, ¿tú a quién se la cantas más frecuentemente? Pues a mi nieta, ahorita por el momento a mi nieta, de 3 añitos. Oh, muy bien. Pues muchísimas gracias por tu aportación. Saludos en casita y qué bueno que nos están viendo. Muchas gracias, saludos a ustedes también. Muchas gracias. Gracias, hasta pronto. Muy bien, esa Yadi creo que es una canción muy conocida. De hecho, nosotros en el CAI pues también la cantamos con y los a los niños. niños les gusta mucho, ¿verdad, Rosy? Exactamente. El juego de las palabras y aparte el vaivén
cuando le estamos cantando el Acerrín, Acerrán. Yo recuerdo muchas carcajadas, muchas sonrisas y hay ocasiones en que incluso se pelean los niños porque ellos quieren que nosotros cantemos y jueguemos con ellos, Con ¿verdad? ellos, sí. De repente, bueno, tenemos muchos pequeños a los que tenemos que hacerle el mismo juego, pero no podemos al mismo tiempo. Y bueno, como les mencionábamos, los libros, el repertorio de libros que tenemos, todos estos deben ser parte de la biblioteca infantil para los niños de 0 a 3 años. Es verdad, Rosy, la diversidad es enorme. Invitamos a todas las mamás, papás, cuidadores que tengan niños en casita a que tomen en cuenta esta diversidad de libros y bueno, que tengan una biblioteca en casita para que los niños puedan familiarizarse con todo este tipo de textos. Fíjate que uno de los libros que más les llama la atención es el de texturas. Este tipo de libros son de pasta muy gruesa y traen diferentes imágenes y texturas en el centro. Además, algo importante que debemos... Oh, nos entró otra llamada. Otra llamada, muy bien. Hola, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te llamas y de dónde nos llamas? Me llamo Carolina González Cortés y hablo de Tlaxcala Centro. Oh, muy bien, Carolina, muchas gracias. ¿Y tú eres mamá o cuidador? Mamá y abuela. Oh, muy bien. ¿Y nos quieres compartir? Sí, ¿cómo no? Se Adelante. llaman Los 5 Lobitos. Y dice, 5 lobitos tenía la loba, blancos y negros, tras de una escoba. 5 tenía, 5 cuidaba, y a los 5 mamila les daba. Duerme, 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 duérmete pequeño, duérmete pequeño, duérmete ya. Esa es la canción. Oh, muchísimas gracias. ¿Y ahorita a quién se lo cantas? ¿A tus nietos? A mi nieto. Oh, muy bien. Pues muchísimas gracias por compartir este pequeño arrullo con nosotros. Fue un gusto poder comunicarnos con usted. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Que tengan bonita tarde. Igualmente, muchas gracias. Ese arrullo creo que es de las abuelitas y propio de las mamás, ¿verdad? Pues mira, Rosy, yo la verdad no lo escucho, no lo había escuchado nunca. Y cuando lo estaba escuchando, ¡ay! Se me puso la piel chinita. ¡Qué bonito! Sí, la verdad es que las abuelitas son muy consentidoras y rescatan toda esa parte de los arrullos con los nietos. Me encantó. Muy bien. Y bueno, para seguir con esta parte del compartir, vamos a ver el siguiente video. Un día fui a jugar a la lluvia, saqué los chatos de lluvia y me puse mi perna de pata desatada y llovo y saqué los chatos de lodo y había chatos de lodo. El lenguaje de la ficción introduce a los niños a la fantasía y les abre un gran mundo para que su ambiente se enriquezca y esto mejore la capacidad de imaginar, fantasear, soñar y empieza a partir del juego. La participación de los papás también en este tipo de actividades es muy importante, ya que el lenguaje está íntimamente ligado a lo que es el significado. Claro, el significado va ligado a la experiencia que tienen los niños, pues con la vinculación que van formando poco a poco con sus papás, con sus cuidadores. Sí, como observamos en la pantalla, el papel de los papás es fundamental en toda esta parte del desarrollo del lenguaje en todos los sentidos. En definitiva, el hablar, el conversar, el balbucear, el cantar, el mirarse, el observar los gestos, el entorno y el ambiente, además de leer cuentos, poemas, todas ellas son formas muy productivas que hacen de la experiencia del lenguaje algo muy enriquecedor. Podríamos decir que es un equipo muy grande, las personas, la literatura y los juegos, como lo estamos viendo. Exactamente. Entonces, los papás son parte importante. La participación de ellos es más allá de guiar, es seguir el juego de los propios niños, ¿no?
Se sin puede que hacer a ellos cualquier lleven. hora del día, Rosy, ¿verdad? Exactamente, podemos aprovechar cualquier tipo de oportunidad que tengamos con los pequeños para poder jugar con ellos. Así es. Y darles además un significado muy especial a todos ellos, que lo que nos da. Bueno, pues se nos terminó el tiempo, Rosy. Ha sido un placer Así es. compartir contigo esta emisión. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana en otro programa más de Aprende en Casa Tlaxcala, Educación Inicial. Hasta pronto.